Listo. Entonces, decía que hemos visto los conceptos de tabla de contingencia, distribución de frecuencias, frecuencia relativa. Esos conceptos se han visto a través de las tablas de contingencia y las maneras como se analiza una tabla de contingencia, que es a través de los perfiles totales, perfiles filas y perfiles columna. Con estos conceptos hemos aterrizado al concepto de probabilidades, en donde hemos definido los axiomas y hemos presentado los principios más importantes para poder hacer análisis con probabilidades. Y a partir de estos conceptos hemos hecho unas aplicaciones de 3 módulos específicamente en pruebas diagnósticos, y en este momento nos encontramos en las aplicaciones de medidas de frecuencia, medidas de efecto o asociación y medidas de impacto. Entonces, el objetivo de la presentación es, primero, en la sesión pasada estuvimos hablando del marco conceptual de lo que es la epidemiología del riesgo y riesgo entendido de manera cualitativa como posibilidad o potencialidad, ¿cierto? Porque un riesgo puede ser una probabilidad o puede ser una tasa, pero de manera cualitativa lo que significa es esa potencialidad o esa posibilidad de que ocurra un evento en un marco de condiciones. La siguiente definición que estuvimos trabajando en la sesión pasada fueron de manera general lo que son las proporciones, las tasas y las razones. Y nos detuvimos a hablar sobre las medidas de frecuencia, específicamente estuvimos hablando de incidencia acumulada y tasa de incidencia, y tenemos pendiente hacer una extensión de esa presentación al análisis de prevalencia, mortalidad, letalidad y algo fundamental, que es la estandarización de tasas cuando uno quiere comparar poblaciones. En esta ocasión, entonces, vamos a charlar sobre las medidas de asociación, como son el RR, el OR, el HR y el RP. RR, el riesgo relativo, el odds ratio, OR, el hazard ratio y la razón de prevalencias, el RP. Y para la próxima sesión vamos a retomar, a profundizar en ciertos aspectos como son las medidas de frecuencia, estandarización de tasas, y hablaremos de las medidas de impacto. Entonces, asociación en estadística y en epidemiología es establecer una relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Asociación o efecto que tiene la característica primero de ser significativa y segundo de tener una magnitud. La magnitud, entre mayor asociación se encuentre dada por la magnitud, por el valor de la asociación, tiene unas características específicas que se toman en cuenta. Entonces, eh, ¿qué diferencias hay entre riesgo y odds? Entonces, para hablar de las medidas de asociación, sobre las razones que se utilizan como medida de asociación, vamos a hablar primero de la diferencia entre riesgo entendido como probabilidad, aunque no solamente una probabilidad es un riesgo, una tasa también es una probabilidad, y las odds. Entonces, odds lo definimos como, de manera común, coloquial, como chance, oportunidad, pero es una razón de probabilidades de un evento. ¿A qué nos referimos? Es la probabilidad de que ocurra un evento
dividido por la probabilidad de que no ocurra el evento. Así se define la odds. En el numerador está la probabilidad de que ocurra el evento y en el numerador es el complemento, es la probabilidad de que no ocurra. Así de sencillo. Entonces se puede resumir como que en el numerador es el número de eventos y en el denominador es el número de no eventos. Acá en la imagen entonces podemos ver donde la P simboliza la ocurrencia de un evento y Q la no ocurrencia de un evento. Entonces, tenemos un valor total, ¿cierto? Señalado por la suma de las bolitas azules y las bolitas verdes. Eso es todo mi marco muestral. Ese es todo el horizonte de eventos. Entonces, en ese horizonte de eventos hay unos eventos que ocurren y unos eventos que no ocurren. En el numerador están los que ocurren, en el denominador están los que no ocurren. Y haciendo, como en el numerador hay una probabilidad, ¿cierto? Es la probabilidad de que ocurran. Esas probabilidades tienen el mismo denominador que es la suma de todo el horizonte de eventos. Si algebraicamente multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, se nos va eh, el denominador común y nos queda P sobre Q, donde P es la ocurrencia de los eventos y Q es la no ocurrencia de los eventos. Así definimos lo que es una odds, distinto a cómo definimos una probabilidad en donde en el numerador están los eventos que estamos evaluando o el éxito, los eventos que estamos evaluando y en el denominador es la suma de todos los posibles eventos. La odds entonces tiene valores entre 0 e infinito y la probabilidad tiene valores entre 0 y 1. Vamos a dar un ejemplo. Las odds se utilizan mucho en el contexto de las apuestas. Entonces, si decimos que un equipo, ejemplo, el Real Madrid, tiene una probabilidad de ganar frente a otro equipo, digamos el Atlético Nacional, del 80%, entonces la probabilidad de no ganar es del 20%. El odds del evento ganar, en este caso, ganar el Atlético de Madrid sería 80% sobre 20, que nos da un 4. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? La probabilidad de ganar del Real Madrid es 4 veces la probabilidad de perder frente al equipo rival. Si esto lo trasladamos al escenario, a un escenario monetario de apuestas, entonces decimos que se paga 4-1 si gana el Real Madrid. Eso significa que si uno apuesta 1 euro y gana el Real Madrid, le devuelven 4 euros. Y si apuesta 5 euros, entonces le devolverán 20 euros. Bien. Pero se puede transformar o se puede intercambiar los odds a riesgo. ¿Cómo? A través de esta formulita en donde un riesgo es odds sobre odds más 1. Y el ejemplo que venimos trabajando sería 4, que es la odds de ganar sobre 4 más 1 daría 5 por 100, daría el 80%. Hemos transformado de odds a riesgo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con el riesgo construimos el riesgo relativo y con las odds construimos el OR. Y en ciertos contextos hay que saber de qué manera pueden ser intercambiables en el sentido de que mide uno R, pero también puede darle un sentido de RR. Pero ¿hasta qué punto pueden ser equivalentes el riesgo y el odds? Y esto es algo muy importante. Cuando uno va a hacer las equivalencias o la intercambiabilidad o va a hacer la interpretación de un resultado en términos de RR versus OR.
Entonces vemos que por la misma construcción matemática, si nosotros decimos que tenemos un riesgo del 10%, lo vamos a pasar a un odds, entonces 10% sobre 90% en el denominador, la no ocurrencia del evento, que es el complemento, daría un 11%. Si decimos que la frecuencia del evento, en este caso el riesgo es del 20%, entonces al transformarlo en odds, nos daría un 25%. Y si tenemos un riesgo del 3%, al transformarlo en odds nos daría un 43%. Es decir, que un riesgo del 30% equivale a un odds del 0,43 y un riesgo del 40% equivale a un odds de un 0,67 y un riesgo de 0,5 equivale a un odds de 1. Y así sucesivamente. Vemos entonces que un riesgo de 0,9 equivaldría a un odds de 9. Entonces, eh, esta intercambiabilidad entonces funciona para frecuencias, eh, para frecuencias pequeñas. En este caso, nos funcionaría más o menos hasta una frecuencia o un riesgo del 20%, en el que podrían ser equivalentes el riesgo y la odds. Más allá vemos que en esta gráfica cómo a medida que aumenta la probabilidad, es decir, el riesgo entendida como probabilidad, se va alejando el valor del odds y entonces cuando tenemos frecuencias de eventos grandes o probabilidades grandes, ya no nos funciona la odds porque se han alejado muchísimo. Entonces el parámetro que se usa es que para frecuencias de eventos del 10% hay una equivalencia en el odds en donde se podrían ser equiparables. Bien, pero entonces ahora, ¿cómo vamos a construir el OR y el RR? Entonces aquí presento la estructura general de una tabla de contingencia que funciona ya sea para un estudio de cohortes, casos controles, un estudio transversal. Esta es la estructura general de una tabla de contingencia y que nos permite hacer la construcción a partir de los odds del OR y de los riesgos, el riesgo relativo. Entonces vamos a comenzar la construcción de los odds. Para eso, entonces tenemos que entender que una tabla de contingencia vincula a dos variables, una variable de desenlace o efecto y una variable de exposición o factor. En las columnas entonces está el efecto si está presente o si no está presente y en las filas está el factor si está presente o no está presente. Y dentro de cada una de estas casillitas le damos el nombre de una letra para poderla identificar. Entonces tenemos la casilla A, que es la casilla en donde están los sucesos que o los pacientes que presentaron el desenlace o el efecto, puede ser una enfermedad o puede ser la muerte, y se cruza o se intersecta con que esos pacientes tuvieron el factor de exposición. Y tenemos la casilla B, en donde esos que estaban expuestos no presentaron el evento. Tenemos la casilla C, donde los que presentaron el evento no estaban expuestos. Y la casilla D, en donde los que no presentaron el efecto no estaban expuestos. Son las posibilidades que tenemos a partir de cruzar dos variables. Entonces, para construir los odds, podemos hacerlo de dos maneras, o por el perfil fila, por el perfil columna o por el perfil fila. Si lo hacemos teniendo en cuenta el perfil columna, ¿cierto? ¿A qué me refiero con perfil columna? Que vamos a tener en cuenta es esta primera columna o esta segunda columna. Las columnas las vamos a tener en cuenta en donde los eventos están condicionados a que se haya producido el efecto o a que no se haya producido el desenlace. Para el primero odds, entonces, teniendo en cuenta la primera columna,
El primer odds es los eventos que ocurrieron en la casilla A sobre los eventos que ocurrieron en la casilla C, porque estamos teniendo en cuenta como universo o como horizonte de eventos el total de desenlaces que ocurrieron, A más C. Entonces, A son aquellos en donde ocurrió el evento dado que eh, presentaron la exposición, y en C ocurrió el evento y no presentaron la exposición, A sobre C. Y este numerador, entonces, para construir el OR lo vamos a colocar aquí en esta parte de arriba. Y entonces vamos a construir el segundo odds, que es en la columna en donde no ocurrió el evento. En donde no ocurrió el evento, entonces sería B sobre D, que lo colocamos aquí como denominador. Y si hacemos operación algebraica de multiplicar extremos sobre medios, vamos a obtener que el OR se podría expresar como A por D. Los eventos que ocurrieron en A multiplicados por los eventos que ocurrieron en D, A por D, sobre los eventos que ocurrieron en C por los eventos que ocurrieron en B. Entonces, ya tenemos una forma de calcular el OR a partir de los perfiles columnas, es decir, teniendo en cuenta que el horizonte de eventos totales es, en un caso, la ocurrencia del evento y en el otro la no ocurrencia del evento. Y la segunda forma de construir el OR es a través de los perfiles fila. Entonces, en los perfiles fila nos vamos a parar acá en los expuestos y los no expuestos. Y el primer odds que vamos a hacer es con la primera fila. Entonces, parándonos en los expuestos, hay unos en los que se presentó el evento y hay otros en los que no se presentó el evento, A sobre B. Y si nos paramos entonces en la fila de los no expuestos, hay unos en los que se presentó el evento y hay unos en los que no se presentó el evento de los no expuestos, y entonces construimos aquí el otro numerado como 4, C sobre D. Entonces, el odds A sobre B lo colocamos en el numerador y el odds C sobre D lo colocamos en el denominador, porque una OR es una razón de odds, ¿cierto? Tenemos un odds en el numerador y un odds en el denominador que vamos a comparar. Haciendo la misma operación matemática de multiplicar extremos por medios, entonces queda A por D sobre B por C. Entonces, fíjense que aunque la construcción del numerador y el denominador es distinto en el OR fila al OR columna, al final las dos ecuaciones, ya sea OR fila y OR columna, son iguales. A por D en el numerador sobre C por D, C por B en el denominador. Y esto es muy importante hacerlo notar, porque esto nos da una característica matemática en la construcción de los OR que tiene implicaciones epidemiológicas en los diseños de los estudios. Y esta es una característica que la denominamos simetría. La construcción de los ORs es simétrica porque si uno lo construye teniendo en cuenta columnas o teniendo en cuenta filas, nos va a dar el mismo resultado. Y esa característica de simetría implica que hay una independencia en la direccionalidad en la que se esté efectuando el diseño metodológico, y eso hace del OR una medida útil y práctica que se puede emplear en muchos diseños metodológicos. Ahora vamos a ver cómo se construye el RR. El RR entonces se construye únicamente teniendo en cuenta los perfiles filas. ¿Por qué? Por la misma definición epidemiológica. Entonces, para construir el RR, primero debemos construir el riesgo en expuesto, aquí está como RE,
Y el riesgo en expuesto no es más que la incidencia en expuestos, y en este caso es una probabilidad condicional en el que nos paramos en la primera fila, que son los expuestos A más D. Entonces, dado que la persona está expuesta, me voy a buscar cuántos eventos o cuántos eventos de enfermedad o de muerte hizo. Casi ya. Entonces, A sobre el total de expuestos. Esa es la incidencia en expuestos. Y luego nos vamos a ver la incidencia en no expuestos, R sub O. Sería, dado que no está expuesto, dado que es una probabilidad condicional, dado que no se expuso, contamos cuántos sí presentaron el evento. Y el RR, entonces en el numerador está el riesgo en expuestos sobre el riesgo en no expuestos. Entonces, vemos que esta medida del RR no es simétrica porque solamente nos interesa es la direccionalidad de las filas, porque en el fondo del concepto de RR es el concepto de riesgo en expuesto, que es una incidencia sobre la incidencia en no expuestos. Y el concepto de incidencia tiene que ver con la ocurrencia de el evento dado que estuvo expuesto o no estuvo expuesto. Esa es la comparación que se hace. Entonces, el RR sí depende de la direccionalidad del estudio y esta es una de las grandes diferencias entre el RR y el OR que hace que hay que tener en cuenta esa direccionalidad, es decir, ese contexto epidemiológico para poder aplicar adecuadamente el RR y el OR. Entonces, hay unas características matemáticas que se aplican en un contexto epidemiológico para que adquieran sentido y puedan ser interpretados adecuadamente. Por eso nos podemos hacer esta pregunta, que si este fuera un estudio de cohortes, esta es una tabla, si este fuera una tabla de contingencia que hacemos en el contexto de un estudio de cohortes, ¿cuál de estas mediciones podríamos utilizar? ¿OR, ORR o ambos? La otra pregunta es, si estuviéramos en el contexto de un estudio de casos y controles, entonces, ¿cuál de estas medidas podríamos utilizar? ¿OR, RR o ambas? Y si estuviéramos en el contexto de un estudio transversal, ¿cuál de estas mediciones podríamos utilizar? Entonces, estas tres preguntas son preguntas que vamos a responder en el transcurso de la presentación. Pero ¿cómo se describe el RR o el RR? A veces describimos el OR como se escribe el RR y a veces escribimos el RR de la misma manera como se escribe un OR, y eso es uno de los errores más frecuentes en la literatura, porque si asumimos que un RR me da una medida de asociación y hemos calculado un RR, pero también hemos calculado un OR, a veces lo interpretamos de la misma manera o lo describimos de la misma manera, así tenga una interpretación distinta. Una cosa es cómo se interpreta y otra cosa es cómo se describe. Se escriben de maneras distintas, así se interpreten en términos de asociación de la misma manera, con los respectivos características que tiene cada una de las respectivas salvedades. Entonces, ¿cómo lo describimos? Para eso, pues vamos a hacer un ejemplo muy didáctico, y es que necesitamos organizar un evento al aire libre y hemos escogido 2 meses del año, el mes de mayo y el mes de diciembre. La pregunta es, ¿cuál de los 2 meses podemos escoger y de qué manera podemos, a través de qué medida podemos decir que escogemos uno y no el otro?
Entonces, históricamente sabemos que en mayo la probabilidad de lluvia en mayo es del 39%. Esto significa que de 12 días, de 31 días que tiene el mes, llueve 12. Y la odds de la posibilidad de lluvia de mayo, entonces sería 12 días que llueve sobre los días que no llueve, sería 19, esa es la odds. Y ahora vamos a ver qué información tenemos de diciembre. Entonces, la probabilidad de que llueva en diciembre es del 9.7%. ¿Eso qué significa? Eso significa que de 31 días que tiene diciembre, llueve 3 días. Y en términos de odds significa que de 3 días que llueve, en 28 días no llueve. Con estos datos, entonces, podemos construir una tabla de contingencia para poder visualizar los números. Entonces, en las columnas tenemos lluvia, si llueve o no llueve, porque es el evento de desenlace que estamos midiendo, el evento efecto. Y tenemos como exposición el clima que va a haber en mayo versus el clima que va a haber en diciembre. En total, entonces tenemos una muestra de 62 días con unas distribuciones dependiendo de la frecuencia con que llueve. Y tenemos una frecuencia histórica de 15 días en que llueve en esos 2 meses, que son 62 días. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿de qué manera podríamos comparar la posibilidad de que llueva en mayo versus en diciembre para poder tomar una decisión de cuál de los 2 meses escogeríamos para hacer el evento al aire libre? Entonces, la manera que tenemos para poder comparar esos 2 meses es a través de 2 medidas. Vamos a usar un RR y vamos a usar un OR. Si usamos un RR, entonces acordémonos que es el cociente entre la probabilidad de que en mayo llueva dividido por la probabilidad de que llueva en diciembre. Esto es 12 sobre 31 dividido 13 sobre 31 y nos da esa división 4. Entonces decimos, ¿cómo lo describimos? Decimos que la probabilidad de que llueva en mayo, la probabilidad de que llueva en mayo es 4 veces la probabilidad de que llueva en diciembre. Repito, esta probabilidad de que llueva en mayo es 4 veces la probabilidad de que llueva en diciembre. Y ahora vamos a construir el OR que llueva en mayo dividido, vamos a construir el odds de que llueva en mayo dividido el odds de que llueva en diciembre para construir el OR. Entonces, el odds de mayo es 12 días de mayo que llueve sobre 19 días que no llueve. Y el odds de diciembre es 3 días de diciembre sobre 28 días que no llueve en diciembre, y en este caso ese cociente nos da 6. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Como una probabilidad? No. Lo interpretamos, lo describimos de la siguiente manera. La razón de posibles días de lluvia versus no lluvia es 6 veces mayor en mayo en comparación de diciembre. Es una posible descripción, pero es una descripción muy exacta de teniendo en cuenta cuál es el concepto de odds. Repito, la razón de posibles días de lluvia versus no lluvia es 6 veces mayor en mayo en comparación con diciembre. Ya sea usando un ORR o un OR, entonces decimos que la decisión que tomamos es que el evento lo vamos a hacer en diciembre porque es más frecuente que llueva en mayo que en diciembre. Entonces, esa es la manera como se describen el RR y el OR. Y es distinto entonces cómo se describe a cómo se interpreta. Como es un cociente, ambos, el RR y el OR es un cociente, es decir, que tenemos algo en un numerador y tenemos otra cosa en un denominador. Si ese cociente es igual a 1,
pues decimos que el numerador y el denominador son iguales, luego no hay diferencias, no hay relación, no hay asociación. O decimos que el evento que estamos midiendo, la presentación del evento, no está asociado con el desenlace que estamos midiendo. No hay asociación cuando es 1. Si es mayor que 1, entonces hablamos de que es un factor de riesgo, y si es menor que 1, decimos que es un factor protector. Y es importante la magnitud de, eh, de ese factor o protector o de riesgo, y decimos que si es mayor a 2.5 es un riesgo elevado, y entre más pequeñito hay un efecto benéfico protector. Entonces, así es como se interpreta ya sea el RR o el OR. Ahora bien, acordémonos que habíamos dicho que el, el riesgo o la probabilidad es equivalente al odds, pero para frecuencias pequeñas. Y eso, ese axioma eh, se ve reflejado en el comportamiento del RR frente al el comportamiento al OR. Es decir, el OR se ve afectado por la frecuencia del evento, así como el odds se ve afectado por la frecuencia del evento. Y lo vamos a ver aquí de una manera analítica con el ejemplo de las lluvias. Tenemos entonces en las columnas el evento y en las filas tenemos la exposición. Y estamos comparando un evento en el que el RR es 2, ¿cierto? Entonces aquí 4 está en la casilla en el que sí ocurre el evento y está expuesto sobre la casilla donde ocurre el evento y no está expuesto. La razón de estas dos, estaríamos midiendo el riesgo relativo es de 2, ¿cierto? Y si aumentamos la frecuencia de ese evento de 4 a 6, a 8, a 10, a 20, es decir, aumentamos aquí de 4 a 6, a 8, a 10, a 20, pero mantenemos esa proporción SRR en 2, nos damos cuenta que a medida que aumenta la frecuencia de ese evento, entonces el OR va aumentando, lo que implica que se va sobredimensionando el efecto si aplicamos la medida del OR para hacer esa comparación, cosa que no sucede con el riesgo relativo. Y aquí lo vemos en esta gráfica. En esta gráfica, aquí en el eje de la X, tenemos la frecuencia del evento. Y aquí tenemos el RR en el eje Y, RR y OR. Y el evento, el RR lo dejamos en 2. Esa relación la dejamos en 2. Pero a medida que aumentamos la frecuencia del evento, manteniendo proporcional o igual el RR, el OR se dispara, lo que significa que la frecuencia del evento afecta la medida del ORR, la medida del OR, y eso hay que tenerlo en cuenta en los estudios epidemiológicos, la frecuencia del evento. Bueno, vamos a ver aquí otra característica de comportamiento del OR frente al RR, y en este caso vamos a usar un ejemplo eh, de, queremos comparar en una corporación privada versus una entidad que no tiene la figura de corporación, el desenlace de depresión en esos individuos. Entonces, y tenemos una población, ¿cierto? Que es el círculo grande aquí. En este caso, los verdes son la población que no sufre depresión, y los rojos es la población que sufre depresión, y los azules es
expuestos. Y vamos a tomar una muestra. Vamos a tomar una muestra tanto en un grupo como en otro grupo y vamos a ver qué va a pasar con el OR y el RR cuando tomamos una muestra. O sea, la pregunta es, ¿el comportamiento del OR y el RR en la población es igual al comportamiento, a su comportamiento si tomamos una muestra? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, acá tomamos una muestra, pero inicialmente vamos a hacer el análisis del OR y del RR en la población. Y el ejemplo, entonces tenemos 8 billones, esto es un ejemplo académico, 8 billones es nuestra población, ¿cierto? Y lo vamos a distribuir en una tabla de contingencia, una tabla de 2 por 2. Y vamos a construir para perfiles columnas el OR y vamos a construir para perfiles filas el OR. Entonces, para perfiles columnas, eh, el, el OR, lo primero es que el primer OT es 0.8 sobre 2, entonces perfil columna, eh, la ocurrencia sobre la no ocurrencia, es decir, nos paramos en la columna de presión, los que están expuestos a pertenecer a una corporación privada frente a los que no están expuestos a pertenecer a una corporación privada. Algo así como estamos comparando una empresa privada versus una empresa pública y mirar en donde hay más depresión de acuerdo con esa exposición. Entonces, al hacer ese OR, encontramos que es de 1.33 calculado por el perfil columna y al hacerlo por el perfil fila, entonces es 0,8 sobre 1.2. En este caso, nos paramos sobre los expuestos y estamos comparando los que se deprimen sobre los que no se deprimen. Lo mismo lo hacemos en el denominador 2 sobre 4 y nos da que el OR es 1.33. Entonces, ya sea que calculemos el OR por perfil columna o perfil fila, nos da 1.33 para la población. Y ahora vamos a calcular el RR. En este caso, el RR, el denominador acá es, dado que está expuesto, ¿cuál es la incidencia? En este caso sería 0,8 y dado que está no expuesto, 6 billones, el número de casos de 2. Entonces aquí tenemos que el RR es de 1.20. Ahora vamos a calcular la muestra. ¿Y cómo calculamos la muestra? Empleando las frecuencias de cada una de estas casillas, de tal manera que para la primera casilla la frecuencia es 0,29 y cómo lo calculamos, pues dividiendo 0,8 entre 2.8, que es el total de pacientes que se deprimen, y para la siguiente, en este caso la casilla C, sería 2 sobre 2.8 y así sucesivamente construimos las frecuencias. Con esas frecuencias entonces podemos obtener una muestra de 2.000 individuos en donde lo que busca la muestra es que cada uno de los grupos que se quieran comparar tengan las características que tienen esa población en la población general. Entonces, aplicamos esas proporciones y obtenemos estos datos: 285 para la casilla A, 230 para la casilla B, 715 para la casilla C y 770 para la casilla B. Y entonces en esta muestra ahora vamos a calcular el OR y el RR. Entonces hacemos el mismo ejercicio de perfil columna y obtenemos un OR de 1.33 y hacemos el mismo ejercicio de perfil fila y obtenemos un OR de 1.33. ¿Por qué obtenemos el mismo valor? Porque es simétrico. Pero al hacer el análisis a partir del RR, encontramos un RR de 1.15. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que al tomar una muestra, el OR se sostuvo
en el mismo valor. Sin embargo, el RR sí cambió, sí disminuyó, no fue el mismo. Eso da otra propiedad al OR, además de ser simétrica, es que es consistente. Consistencia significa que al cambiar de contexto, es decir, al tomar una muestra, el valor se sostuvo, cosa que no pasa con el RR, no fue robusta. Entonces, esa es otra característica por la cual muchas veces se prefiere medir ORs y no RRs. Sin embargo, hay que tener en cuenta la direccionalidad del estudio y la frecuencia del evento, como ya lo vimos, que son otras características que pueden afectar la interpretación. Entonces, resumiendo, ¿cuándo utilizar un riesgo relativo y cuándo utilizar un odds ratio? Entonces, hay dos razones fundamentales que ya lo hemos venido hablando, pero que acá vamos a resumirlas. Entonces, hay aspectos metodológicos a tener en cuenta y aspectos matemáticos. Entonces, en los aspectos metodológicos, hay que tener en cuenta que el riesgo para nosotros en salud es equivalente a incidencia, ¿cierto? Y como es equivalente a incidencia, el riesgo es incidencia o la incidencia es un riesgo, entonces la incidencia solamente puede ser medida en estudios de seguimiento. ¿Qué significa esto? Son estudios de seguimiento o prospectivos, en el sentido de que se parte de la exposición y se espera a mirar la ocurrencia del efecto. Se espera el desenlace, se parte de la exposición y se espera el desenlace. Esos son estudios de seguimiento. Entonces, en esos casos se utiliza la incidencia como concepto y entonces el cálculo del RR se restringe entonces a ensayos controlados aleatorizados y estudios de cohorte. Esto es muy importante. El RR se restringe a estudios de ensayos controlados aleatorizados y estudios de cohorte. En cambio, el OR es una medida mucho más versátil que se puede emplear como alternativa al RR, por ejemplo, en estudios retrospectivos, como son estudios de casos y controles, en los que se parte del desenlace y se va a mirar la exposición. Pero también el OR se puede utilizar en estudios de cohortes, siempre y cuando en ese análisis que se esté haciendo con ORs en una cohorte no se tome en cuenta la variable tiempo del evento. Entonces, en un estudio cohorte es muy importante el tiempo, por eso se miden tasas, ¿cierto? Porque el denominador de una tasa está el tiempo. Una tasa es una probabilidad que se mira en distintos intervalos de tiempo, por lo tanto es una probabilidad que cambia. En esos casos, habría que hacer abstracción y no tener en cuenta el tiempo para poder utilizar el OR en estudios de cohorte. De alguna manera, si uno utiliza un OR en un estudio de cohortes, es como si estuviera viendo la cohorte en cortes, haciendo cortes en la cohorte y haciendo una evaluación en ese corte, pero no teniendo una mirada longitudinal de la cohorte. Entonces, en ese sentido, cuando uno utiliza un OR en un estudio cohorte, entonces está perdiendo información, la información de qué pasa con el tiempo, con los eventos que dependen del tiempo, es decir, cuál es la sobrevida de que después de una intervención quirúrgica, el paciente, cuánto tiempo después de que haya la intervención, el paciente sobreviva o el paciente recae o haya una recidiva y poder comparar grupos de pacientes dependiendo de los factores pronósticos. Entonces, si uno quiere hacer ese tipo de comparaciones, no podría usar un OR porque, como vimos, no incluye en la medición del OR la noción
de temporalidad. Entonces, también se emplea en estudios transversales, en donde los estudios transversales son estudios en donde se hace una medida en un punto en el tiempo y tanto el desenlace como la exposición se miden al mismo tiempo. El desenlace y la exposición se miden al mismo tiempo y entonces en ese caso también se puede utilizar ORs porque no se pueden utilizar riesgos relativos. Entonces, aunque el OR es mucho más versátil que el RR y se puede utilizar en muchos más contextos, hay que saberlo interpretar, describir y utilizar dependiendo de las características matemáticas que me puede dar el OR. En este caso, para poder utilizar el OR, entonces tenemos que tener en cuenta la frecuencia del evento y saber que el OR y el RR son equivalentes con frecuencias de eventos menores del 10%. Cuando la frecuencia de los eventos es mayor de eso, entonces sabemos que el OR ya se separa y ya no son lo mismo que el RR, y el OR toma valores que se va hacia el infinito, mientras que el RR se queda en valores que van de cero, que van alrededor del 1. En ese sentido, pues decimos que sin embargo, el OR es consistente en el sentido que se puede pasar cuando se hace una muestra, los valores que se obtienen en la muestra no cambian con relación a los valores que se obtienen en la población. Bien, la siguiente medida es la razón de prevalencias. Entonces, cuando usamos razones de prevalencias, se usan estudios transversales. Estudios transversales en donde la exposición y el evento se miden al mismo tiempo. Son los mismos estudios denominados eh, estudios de prevalencia. Los estudios transversales son los mismos estudios denominados estudios de prevalencia y son muy utilizados en las encuestas, donde se hace una medición en un punto del tiempo a una gran muestra de una población. ¿Y cómo se interpreta las razones de prevalencia? Entonces se interpretan similar a las razones al riesgo relativo que estudios de cohorte. Es decir, las razones de prevalencia es en este caso, el numerador es una probabilidad condicional a que haya una exposición y se mira cuál es el número de casos que se produjeron, dado que hubo una exposición sobre el número de no casos, eh, sobre el número de casos dado que no hubo esa exposición. Tiene una interpretación similar a la manera como se interpretan eh, los riesgos relativos sin tener en cuenta que en la interpretación del RR se tiene en cuenta el tiempo. Esta es una fotografía en un momento dado y lo que se está midiendo aquí es la prevalencia, la razón de prevalencias de casos nuevos y casos incidentes, de casos nuevos y casos que ya habían en esa población. Entonces, ¿cómo se define la razón de prevalencia? Se define como la prevalencia en expuestos sobre la prevalencia en no expuestos. Eh, Hay una desventaja de utilizar la razón de prevalencia en estudios transversales y es que los modelos multivariados que más se usan en los análisis de transversales son los modelos de regresión logística. Un modelo de regresión logística tiene como medida efecto el OR. La medida efecto
en las regresiones logísticas es el OR. Entonces, no es la razón de prevalencias. Y esto es una limitación por la cual a veces se prefiere en estudios transversales dar las relaciones entre variables en términos de ORs y no RP o razón de prevalencias, porque, porque si se hace en términos de RP, habría que hacer una conversión del OR al RP, es decir, se emplea una regresión logística o se emplea un análisis multivariado de regresión logística, se obtienen los ORs y los ORs se tendrían que eh, convertir en razón de prevalencias para poder interpretar el estudio en términos de razón de prevalencias. Entonces, si un estudio transversal se interpreta en términos de OR, hay que tener mucho cuidado en no equiparar el OR y el R y la razón de prevalencia, porque la razón de prevalencia está sujeto a las mismas limitaciones eh, al hacer la equiparación que cualquier otro estudio, en el sentido que se pueden ver afectadas por la frecuencia del evento. Aquí hay un ejemplo de una encuesta que se hizo en la encuesta de salud y se tomó una muestra en Barcelona se comparó un evento en donde la prevalencia es menor del 20% frente a un evento donde la prevalencia es más del 20%. En este caso, el evento es haber sido hospitalizado durante los últimos 12 meses versus eh, eh, padecer un trastorno o algún trastorno crónico. Esas fueron las preguntas. El padecer algún trastorno crónico tiene una prevalencia mayor del 20%, en este caso es del 59%, y haber estado hospitalizado tiene una prevalencia del 6,9%. Acordémonos que la frecuencia del evento en donde los OR se disparan es del 10%, entonces aquí se quiso hacer una comparación de un evento que tiene una frecuencia mayor a ese 10 o 20% y menor a ese 10-20%. Y esa variable de desenlace se quiso medir en cuanto a variables independientes, como fue el tipo de trabajadores, y se hicieron unos ajustes por edad y sexo. Lo mismo ocurrió con la variable de si la persona tenía un trastorno crónico o no, y se hizo también el mismo ajuste por edad y sexo. Y tomando como eventos de variables independientes también el tipo de trabajadores que se encontraban en la muestra. Al final, entonces, vemos acá el cálculo a través de distintas medidas. En el caso se calculó un OR con regresión logística, se calculó un riesgo relativo con una regresión de Cox, se calculó una razón de prevalencias con un modelo log binomial y se calculó una razón de prevalencia utilizando una fórmula de conversión. Eh, en este caso se encontró que las medidas de desenlace eran muy similares utilizando cada uno de los modelos, porque la frecuencia del evento en este caso era de 6,9. Cuando la frecuencia del evento fue mayor, entonces ya las medidas de desenlace sí se apartaban, no eran similares una de otra. Eso lo que implica es que
también la frecuencia del evento a la hora de calcular razones de prevalencia se ven afectadas y hay que tenerse en cuenta. Y la última medida que tenemos es el hazard ratio. El hazard en inglés, si lo traducimos, es daño y con los hazard se puede construir los hazard ratio. Un hazard no es más que una tasa de riesgo, también denominada densidad de incidencia, en donde es, es una probabilidad en donde incluye en el denominador la variable tiempo, es decir, es una probabilidad que va cambiando a lo largo del tiempo. Y se define como esa probabilidad de presentar el evento en un instante de tiempo, con la condición de que no se haya presentado antes de ese instante. Es una potencialidad de que ocurra un evento, eh, asumiendo que el evento no se ha presentado y en un momento específico del tiempo. Entonces, los hazard, a diferencia de los riesgos, como probabilidades, involucran en el denominador el factor tiempo. Entonces, el numerador es una probabilidad y el denominador es un cambio de tiempo, es un tiempo. Eh, eh, Esas son las tasas de incidencia. Ahora bien, ¿cómo puede obtener uno hazard? Los hazard o las tasas de incidencia puede uno obtenerla a partir de aplicar modelos como por ejemplo el modelo de la regresión de Cox. Es uno de los modelos más usados para poder calcular a partir de un conjunto de variables predictoras, saber cuál es la tasa de incidencia. Eh, bueno, aquí finalmente una nota histórica, una nota histórica eh, que nos va a resumir un poquito más y nos va a ilustrar un poco el concepto, los conceptos de medidas de asociación. Esto es una publicación de 1948 en el British Medical Journal y fue uno de los primeros ensayos clínicos, si no el primero, en donde se probaba la streptomicina en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Y este es un hito porque fue de los primeros ensayos que aplicó la estrategia de aleatorización para la selección de los grupos de pacientes en cuanto a la intervención, para la asignación, la aleatorización para la asignación de la intervención. En este trabajo de 1948 participó el profesor Bradford Hill. Acuérdense que él fue uno de los que estableció los parámetros de causalidad, los criterios de Bradford Hill en epidemiología, en donde él decía que no era lo mismo hablar de asociación que de causalidad, que para hablar de causalidad en epidemiología había se debía cumplir una serie de requisitos adicionales a la de asociación estadística. Entonces, en este estudio ellos incluyeron 107 pacientes mayores pacientes entre 15 y 30 años de edad, e incluyeron hombres y mujeres que tenían tuberculosis pulmonar bilateral. Después de la aleatorización, entonces, en el grupo de intervención se incluyeron 55 pacientes a los que se les aplicó la streptomicina y en el grupo de placebo quedaron 52 pacientes. Al final de 6 meses de seguimiento, el número de muertes en el grupo de streptomicina fueron 4 y en el de placebo 14.
Veamos qué cálculos hicieron ellos. Entonces, el primer cálculo, la proporción de muertos en el grupo de streptomicina fue 4/55, es decir, 7.3. Y la proporción de muertos en el grupo placebo fue 14/52, o sea, 26.9. Y el riesgo relativo, entonces, fue, en este caso, 7.3/26.9. En el numerador está el grupo de intervención, el grupo expuesto, y en el denominador está el grupo no expuesto, y dio un RR de 0,27, que es un RR protector. Entonces, de aproximadamente de cuatro pacientes que murieron en el grupo placebo, murió uno en el grupo con la intervención, y aquí se estableció el intervalo de confianza, que es significativo porque no atraviesa el 1. ¿Y qué otra medida ellos obtuvieron? Aquí nos estamos adelantando a las medidas de impacto. Entonces, obtuvieron una reducción absoluta del riesgo. ¿Cuál es la reducción absoluta del riesgo? Es restar el riesgo en el grupo placebo al riesgo en el grupo de intervención, y en este caso dio que la reducción absoluta del riesgo fue de 19.6%, con un intervalo de confianza entre 5.7 y 33.19. Esa reducción absoluta del riesgo, entonces, es esta flechita. Eso es lo que se redujo en el riesgo comparando los dos, el grupo placebo y el grupo de streptomicina. Pero también se obtuvo otra medida, que fue la reducción relativa del riesgo. ¿Y cómo calcularon la reducción relativa del riesgo? Entonces, ese valor de 0,27, ¿cierto? Del riesgo relativo menos 1, entonces nos da un valor, o también 19.6, reducción absoluta de riesgo sobre el riesgo en el grupo control, 26.9, nos da 73%. Eh, es decir, que se reduce en el grupo al aplicar streptomicina. Hay una reducción del 73% en la probabilidad de morir. Esa es la reducción relativa del riesgo. Y también, entonces, midieron el número necesario a tratar. El número necesario a tratar, en este caso, fue 6, y se calcula 1 sobre la reducción absoluta del riesgo, 1 sobre 19.6, y dio 6. Es decir, que se necesitarían tratar a 6 pacientes con streptomicina para prevenir una muerte adicional. Son algunas medidas, pues, medidas de impacto que se pueden también hacer. Entonces, esta última fue una nota histórica epidemiológica para mirar cómo desde 1948 ya se estaba aplicando el concepto de intervalo de confianza, el concepto de riesgo, el concepto de aleatorización. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Si hay alguna pregunta en este momento. No, doctor, muchas gracias. ¿Quedó claro o hay alguna dudita o hay que estudiar un poquito más? Quedó claro, muchas gracias. Bueno, entonces recuerden, esta presentación la voy a subir en el canal de R. Casadiego. Y se pueden comunicar a través de WhatsApp a este número celular, y también me pueden escribir al correo institucional, cualquier asesoría, cualquier duda, con mucho gusto para servirles. Entonces,
Si no hay más dudas, preguntas, doctor Camilo, podemos cerrar la sesión. Gracias, doctor Elkin. ¿Tiene fecha para el mes de agosto? Sí, ¿Qué? De julio, señor. perdón. Bueno, lo que pasa es que me voy de vacas, entonces vuelvo hasta por allá 13, 14 de julio, entonces y luego el 20, yo podría en agosto hacer la siguiente presentación, doctor Camilo. Sí, porque el 20 es miércoles, es festivo, Miércoles, nos sí, tocaría para agosto. agosto, puede ser el 17. Sí, perfecto. Sí, siempre ha sido como el de la mitad. Me parece perfecto el 17 de Vale, agosto. listo, entonces Entonces, quedamos muchas comprometidos gracias. para el próximo 17 de agosto. Vamos a hacer la tercera parte de las medidas de asociación, vamos a trabajar ya de fondo las medidas de impacto y a retomar algo de comparación de tasas, que es muy importante a la hora de comparar poblaciones. Si no hay muchas preguntas, entonces muchas gracias a todos por la asistencia y entonces damos por terminada esta charla. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.